Can Yaman acaba de soltar la bomba sobre Demet Özdemir. Sí, lo que estáis escuchando. Parece que el turco más cotizado ha decidido abrir la boca y explicar por fin qué pasa entre él y la preciosa Demet. Y creedme, no tiene desperdicio el salseo que se trae. Porque, a ver, seamos sinceros, llevamos meses a años, con la misma historia dando vueltas, ¿no? Que si están juntos, que si no, que si se pelearon, que si se reconciliaron, un lío monumental. Y ahora, ¡pum!, tan suelta la verdad. O al menos su verdad. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de tanto rumor y tanta especulación, Can se ha dado cuenta de que tenía que parar esto. Es agotador, ¿verdad? Para ellos, para nosotros, para todos. Estar constantemente en el ojo del huracán por tu vida privada, uff. Muchos decían que esto era pura estrategia de marketing, ¿os acordáis? Que si para mantener el hype, para que se hablara de ellos. Y sí, yo también lo pensé. Es que es lo más fácil de creer. Pero ahora que Can ha hablado, igual la cosa va por otro lado. Según lo que he podido pillar, Can ha dicho que aunque ya no estén juntos en plan pareja, la relación que tienen es súper especial. Habla de un cariño muy profundo, de respeto mutuo, y de que Demet es una persona increíble. ¡Ay, qué bonito! Pero, ¿es solo eso? ¿O hay algo más que se nos escapa? Para ser honestos, yo siempre fui de la idea de que entre ellos saltó la chispa de verdad. Se les veía con una química brutal en Erkencikus, ¿quién podía dudarlo? Y después de eso, pues se rumoreaba, se les veía juntos y luego desaparecían. Un auténtico enigma. Ahora Can parece querer dejar claro que no hay mala onda. Que se quieren, que se admiran, pero que su camino como pareja se separó. Y ojo, esto es lo que él dice. No sabemos qué piensa Demet de todo esto, ¿verdad? Quizás ella tenga otra versión de la historia. Eso sí que sería salseo del bueno. Lo que me sorprende un poco es la forma en que lo ha dicho. No ha sido en plan enfadado o defensivo, sino más bien como explicando algo que ya está superado para él. Como diciendo, sí fuimos pareja, ahora no, pero le guardo un cariño enorme. A mí me suena a madurez, ¿vosotros qué creéis? Porque claro, uno ve a Can Yaman, todo guapo, todo un galán, y a Demet Özdemir, que es un bombón de mujer, y piensas, ¿cómo van a separarse? Es que es difícil de entender a veces estas cosas de los famosos. Tan rápido que se quieren y tan rápido que ya no. Pero quizás la vida de ellos es así de intensa. Un día grabando juntos, pasándoselo bomba, y al día siguiente cada uno por su lado, con sus proyectos, sus viajes. La presión mediática debe ser una barbaridad. Imaginaros tener que lidiar con todo eso mientras intentas que una relación funcione. Imposible. Yo me quedo pensando en si esto que dice Can es la verdad pura y dura o si todavía hay alguna puerta abierta. Porque cuando alguien dice nos queremos mucho pero ya no somos pareja, siempre te queda esa espinita, ¿no? ¿Qué pasaría si las circunstancias fueran diferentes? Quizás lo que Can Yaman quiere es poner fin a los rumores para poder vivir su vida más tranquilo. Y si de paso, le manda un mensaje a Demet de que la valora, pues mira, tampoco está mal. Es un gesto bonito, aunque sea en público. Lo que sí está claro es que esta pareja dio mucho que hablar y sigue dando que hablar. Son de esos que aunque ya no estén juntos, la gente sigue deseando que vuelvan. La magia de Erkencikus fue muy fuerte y traspasó la pantalla. Así que ahí lo tenéis. Can Yaman ha hablado. Ha contado su versión de por qué ya no está con Demet Özdemir. Ha dicho que hay mucho cariño y respeto. Ahora solo queda esperar a ver si Demet se pronuncia o si esto se queda así. ¿Y a vosotros, qué os parece? ¿Creéis que Can Yaman dice la verdad y que solo les queda una amistad muy especial, o pensáis que esto es solo el principio de una posible reconciliación?